tardes, bienvenidas, bienvenidos a la edición central de MBD Noticias. ¿Cómo estás, Wilmar? ¿Cómo andás, Natalia? El saludo para todos. Buen miércoles, una jornada también con muchísima información hoy, Sí, una jornada linda, calurosa. Sí, preciosa, de verano. Disfrutable. Sí, de verano. Pero bueno, tenemos muchísimo para compartir, así que todos aquellos que estén del otro lado, prepárense. Y si te parece, empezamos con una noticia de las últimas horas que ha traído repercusiones. El presidente Luis Lacalle Pou anunció la concreción del proyecto Arasatí, conocido como Proyecto Neptuno, la construcción de una nueva planta de potabilización y toma de agua en el Río de la Plata, en la localidad de Arasatí, en San José. Lacalle Pou dijo que después de una larga peripecia se tomó esta decisión. Anunció que va a superar los 200 millones de dólares y que llegará a casi 500 millones de dólares en la etapa de saneamiento. Dijo que la obra representa la mayor inversión en materia de agua potable y saneamiento de los últimos 150 años. El proyecto venía siendo cuestionado, ¿no? Desde la oposición y desde la academia, desde el punto de vista económico y ambiental. Esta tarde el Frente Amplio hizo público un informe en el que afirma que el gobierno aprobó este proyecto con cambios sustanciales y llamado a la licitación con menos de 24 horas para su estudio, sin informes técnicos de OCE, y allí dice que se harán menos obras con gestión privada, 300 millones de dólares más cara que la pública. Por su parte, Edgardo Ortuño, que es el representante de la oposición en el directorio de OCE, adelantó que cuestionará la formalidad de la resolución ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo. Bueno, veremos cómo sigue adelante todo y este recibiremos tema, ¿no? en piso a Edgardo Ortuño para profundizar un poco sobre este tema. Bueno, hay más temas. ¿Los vemos en los títulos, te parece? Dale. Vamos. Paciente con hipertensión pulmonar falleció al no poder acceder a cambio de medicamentos recomendado por sus médicos. Hoy era su audiencia de amparo. Inspectores de tránsito de Montevideo paran por 24 horas tras agresión de particular a un funcionario. Hoy definen en asamblea, se extiende la medida 24 horas más. Banco República abrió llamado para cubrir 15 puestos en el área de tecnologías de la información y auditoría con un sueldo de 165.000 pesos nominales. Aumentó la cantidad de personas que se dedican a la clasificación de residuos y cada día al menos 10 personas piden trabajo en la obra Padre Cacho en el barrio Marconi. Datos oficiales confirman recorte consistente de medicamentos en el área de prevención cardiovascular de usuarios y usuarias de ACE. Experto en seguridad considera que la lectura de datos del Ministerio del Interior es parcial y está mal aplicada. Nuevo informe jurídico del Instituto de Colonización asegura que el senador Guido Manini Ríos es colono. Más de 300.000 estudiantes, docentes y egresados participan de las elecciones universitarias para los consejos de las facultades. Informe sobre Qatar. La monarquía que en 4 días organiza la Copa del Mundo de Fútbol. Misil que impactó en Polonia y mató a 2 personas provenía del sistema de defensa aérea ucraniano. Recuerden que nos pueden seguir también a través de Uniradio, la radio de la Universidad de la República 107.7 y también uniradio.edu.uy. Vamos a empezar a recibir a nuestros compañeros y por eso le doy paso a Natalia. Sí, Wilmar, empezamos con una sorpresa porque nos vamos lejos. No estamos solamente en Montevideo, nos vamos lejos, lejos a Qatar a recibir a nuestro queridísimo compañero, el anfitrión que hoy se nos fue lejos, Martín Rodríguez. Martín, qué gusto verte. ¿Cómo andás, Natalia? Qué gusto, un abrazo grande para todo el equipo, para Wilmar, para la teleaudiencia. Aquí estamos, iniciando una serie de contactos que en paralelo con la Copa del Mundo, que todavía no empezó, pero está a 4 días de comenzar, desarrollaremos también a través de la pantalla de TV Ciudad, justamente desde Qatar. Me parece que en esta ocasión, siguiendo un camino que nos va a ir arrimando a la realidad que vemos por acá. La pregunta con respecto a dónde estoy, me parece que amerita 2 tipos de respuesta diferentes. Una, la asociada al pie que vos misma diste, ¿no? La geográfica. Estoy en este país que forma parte del continente asiático. La otra es un poco más amplia y tiene que ver con dónde estoy en el sentido de entender el régimen político y su basamento religioso. De eso hablaremos en un ratito. Estaremos con mucha ansiedad y expectativa para escucharte, Martín, porque se ha hablado muchísimo justamente de las características de ese lugar, ¿no? Voces de todo tipo. Así que esperamos ese encuentro. Y nos vamos a recibir... Bien, Martín, te esperamos en un ratito. Vamos a recibir ahora a otro de nuestros compañeros, un poquito más cerca, Diego Martini, allí vemos, estás en la puerta de la Universidad de la República.
Así es, muy buenas tardes Natalia, buenas tardes Wilmar, buenas noches para Martín que nos está viendo desde Qatar. Nos encontramos acá en la Facultad de Derecho, en la Universidad de la República, por 18 de julio, mucho calor. No hay tanto movimiento por ahora, por acá, porque recién hace unos minutos, a las 19 horas, cerraba el padrón de la Corte Electoral para las votaciones, para las elecciones universitarias, mejor dicho, que comenzaron en la jornada de hoy desde las 8 de la mañana y que fueron hasta las 19 horas, que tuvieron a un entorno de 140.000 entre docentes, estudiantes y egresados, votando por los consejos de las facultades. ¿Qué se vota? Se votan, bueno, los miembros de los consejos que acompañan a los decanos de cada facultad. Hablamos de 5 docentes, de 3 estudiantes y de 3 egresados. Un voto que es obligatorio para estos 3 órdenes, para el orden docente, aquellos que tengan un año de antigüedad, para el orden de egresados, por supuesto, y para el orden de estudiantes, aquellos que hayan rendido examen en 2020, 2021 y que hayan ingresado en este 2022 y antes también. Por supuesto, un voto que es obligatorio, entonces, y para aquellos que no lo hicieron hoy, tienen una multa de 5 URs. No es obligatorio para aquellas personas mayores de 75 años y hay una posible justificación ante la Corte Electoral en la página web de la Corte, aludiendo a no estar en el país o a razones de fuerza mayor o de inmovilidad que no hacen que una persona pueda ir a votar. Estas elecciones son este año porque se fue atrasando todo por la pandemia del COVID-19. La particularidad que tuvo estas elecciones es que no se puede votar interdepartamentalmente, sino que cada persona tiene que votar en su departamento, salvo que no haya mesa receptora, ahí se puede enviar el voto por correspondencia. Pero bueno, la jornada se desarrolló con mucho movimiento a lo largo de todo el país, principalmente acá en Montevideo, en estas elecciones universitarias que, como decíamos, tienen el objetivo de elegir a los integrantes del claustro de cada facultad con el orden docente, estudiantes y egresados. Ya terminó el padrón, se cerraron los padrones, los circuitos de votación ahora a las 19 horas, así que bueno, comenzará y por eso ahora se dio el movimiento de varios gremios que estaban acá afuera hacia adentro de la universidad, pero se ha transcurrido entonces esta elección universitaria con mucho movimiento. Bien, gracias Diego. Y vamos a conocer ahora cuál es el tema que preparó nuestra compañera Julieta Núñez Tomás. ¿Cómo anda, Julieta? Bienvenida. ¿Cómo estás, Wilmar? Muchísimas gracias, espero que estés muy bien. Hoy vamos a hablar de drogas y de provisionismo, porque hace muy poquito se conoció la triste noticia del fallecimiento de un joven de 28 años y dentro de las cuestiones que se mencionaron como que contribuyeron a su muerte, una de ellas fue el consumo de una pastilla que posteriormente la Junta Nacional de Drogas alertó que luego que se hizo el análisis de lo que contenía esta pastilla encontraron adulterantes que podían llegar a provocar síntomas de toxicidad, es decir, que eran tóxicos y que alteraban la salud de las personas. Además de esta fatalidad que es extrema y que además la correlación entre la droga y el fallecimiento no está comprobada oficialmente aún, hay otra serie de casos que se reportaron como personas que sufrieron algún tipo de daño o de intoxicación por el consumo de esta pastilla. Entonces vamos a estar conversando sobre las medidas que se tomaron en ese sentido, qué es lo que puede suceder con las pastillas que están adulteradas, pero nos vamos a meter un poco más profundamente en este tema y vamos a hablar del provisionismo, vamos a hablar de las iniciativas de testeo de este tipo de sustancias que se llevaron a cabo en un momento en nuestro país y que ahora nos están llevando más a cabo. Vamos a estar hablando con integrantes de un colectivo que realiza este tipo de testeos y que además tiene una visión bastante crítica al provisionismo y a los riesgos que este provisionismo genera en el consumo de este tipo de sustancias. Bien, gracias Julieta. Más adelante vamos a volver sobre este tema. En las últimas horas se registraron distintas agresiones a inspectores de tránsito. Vamos a escuchar qué fue lo que dijeron Valeria Ripoll de ADEOM y la intendenta Carolina Cose. Estamos hablando de 3 hechos, tres agresiones a inspectores de tránsito en 3 departamentos en 4 días. En algunas de ellas con lesiones importantes, como le sucedió a la compañera en el Chuy, y bueno, aquí en Montevideo, que el compañero todavía está con las lesiones del golpe que recibió. Irritabilidad y de inseguridad de la sociedad muy grande, en el que siempre estamos dispuestos a ayudar. En este caso en concreto, la Intendencia está, a través de su área jurídica, de todas sus áreas en realidad, respaldando al funcionario, al trabajador.
Bueno, empezamos con el desarrollo de varias noticias. Un experto en seguridad considera que la lectura de datos del Ministerio del Interior sobre los delitos es parcial. Aseguró que ahora se están cerrando menos bocas que en 2020 y 2021. Sin embargo, los homicidios vienen aumentando. Sí, además agregó que se debería incluir en este estudio los ciberataques, las desapariciones y también los robos de automóviles. Se habla mucho de que esto es por el combate a las bocas, ¿no? Pero si vemos los 2 primeros años de gobierno, se cerraron mucho más bocas que estos años y el alza de los homicidios no se registró. El tema es que para atacar los homicidios hay que tener una política enfocada directamente a combatir el homicidio, y eso te trabaja con mucha inteligencia policial, con más recursos y no como se está dando hoy en día, ¿no? O sea que el Ministerio está reaccionando ante los homicidios, ¿no? O sea, hay homicidios que se registran en el barrio Peñarol y allá hacemos un operativo saturación. Lo que hay que tener claro es que las organizaciones criminales viven constantemente en una dinámica de cambiar sus estructuras y su gente. Pero hay una estructura que no cambia, que es la estructura que se dedica al tema de la seguridad, de las bocas, de los territorios, de las drogas, seguridad de la gente que trabaja en las bocas, y esa seguridad también se encarga de los ajustes de cuentas y todos aquellos conflictos que tienen que utilizar las armas. Ese grupo no cambia nunca. La criminalidad de un país se mide por el tema de homicidio, cantidad de habitantes, ¿no? Entonces, cuando se habla del tema de los homicidios hay que tener especial cuidado, más allá que los otros han bajado. Yo creo que ahí dentro de esa gráfica faltan las estafas y los delitos cibernéticos o los ciberataques, que realmente se han incrementado y se han incrementado mucho, y tenemos realmente estafas muy grandes contra instituciones públicas, contra instituciones privadas, contra empresas privadas. Entonces, esa lectura es una lectura parcial de cómo se viene analizando la criminalidad en Uruguay. Bueno, y este tema ha generado repercusiones políticas, ¿no? Por ejemplo, el senador del Frente Amplio, Charles Carrera, dijo que estas cifras presentadas por el Ministerio del Interior no tienen transparencia porque se toma un trimestre aislado. Para el senador hay un crecimiento en los últimos 9 meses del año en materia de homicidio, que representa más de 1 homicidio por día. Además, señaló que hay un aumento exponencial de las muertes dudosas. Existe una total falta de transparencia, falta de ética. No se puede hacer una presentación antojadiza de las cifras oficiales. No se puede tomar un trimestre aislado como tomaron e hicieron esa presentación. Lo que acá hay que analizar es los primeros 9 meses. Y en los primeros 9 meses lo que tenemos que señalar es que hay un crecimiento de los delitos de homicidios cercanos al 32%. Es decir, estamos viviendo una situación grave en materia de seguridad. Desde julio del año pasado venimos denunciando que hay más de un delito de homicidios por día en nuestro país. Este año la gestión Heber está superando. Heber, cuando asume su gestión, dice que se quiere comparar consigo mismo. Y lo que tenemos que decir es que hoy, a esta altura, los primeros 9 meses del año, ya se superaron las cifras del 2021 y del año 2020. A nosotros eso nos preocupa, pero más nos preocupa lo que se llama las muertes dudosas, que son muertes que no ingresan en las cifras oficiales y han aumentado de una manera muy sensible. Desde el observatorio antes nos presentaban las cifras analizando lo que refiere a los antecedentes judiciales. Ahora incorporaron las anotaciones policiales. Las anotaciones policiales puede tener cualquier persona que sufre un accidente y ingresa dentro del sistema con una anotación. Lo que se debe tomar, lo serio es que se tomen las anotaciones judiciales, que son las que tienen consecuencias jurídicas de acuerdo a nuestro ordenamiento jurídico. Realmente esa presentación antojadiza, como se hace desde las cifras del Ministerio del Interior, no es serio. No es serio y, como dije al principio, acá hay una total falta de transparencia y hay algo que ya no se puede tapar.
Bueno, pasamos a otro asunto. Un paciente de 63 años de edad falleció el pasado lunes sin acceder a un cambio de medicación para tratar su patología de hipertensión arterial pulmonar. Representantes de la Asociación de Hipertensión Pulmonar del Uruguay vienen reclamando desde junio al Ministerio de Salud Pública la inclusión de 2 fármacos a la lista de lo que financia el Fondo Nacional de Recursos. La hipertensión arterial pulmonar es una enfermedad poco frecuente que afecta en todo el país a una población de entre 100 a 120 personas. Consiste en un aumento importante en la presión sanguínea en el circuito que conecta el corazón con los pulmones. Hasta hace un tiempo atrás la enfermedad no tenía tratamiento, pero en los últimos años hubo avances considerables en los fármacos para tratarla. Aníbal vivía en Maldonado, tenía 63 años y había sido diagnosticado con la enfermedad en el 2020, y ante la progresión de la misma, los médicos tratantes sugirieron hacer un cambio en la medicación y utilizar los fármacos Riociguat y Macitentan, ambos no incluidos en la nómina de los medicamentos que proporciona el Fondo Nacional de Recursos. Con estos 2 fármacos los pacientes han alcanzado una mejoría notable, según establecieron desde la Asociación de Hipertensión Pulmonar de Uruguay, pero Aníbal no pudo acceder a ellos a tiempo por la dilatación de los plazos. Veníamos luchando para que este medicamento se le dé a tiempo, porque estuvimos revisando las conversaciones desde agosto, empezamos a asesorar a la familia en cuanto a lo que tenían que el cambio de medicación. La indicación de los médicos llegó en septiembre. El 28 de septiembre los médicos dieron, bueno, sí, esta medicación hay que cambiarla por esta otra, que en este caso es Macitentan y Riociguat, los que necesitamos, los que nuestros pacientes necesitan. Y bueno, entonces ahí empezaron los plazos legales, las dilataciones, porque bueno, necesitábamos un informe médico que demoró en llegar, sin ánimo de atacar a nadie, porque de esto no se trata, sino que lo que necesitamos es celeridad en el tratamiento, celeridad en el diagnóstico, y luego que tengamos un diagnóstico que nos den rápidamente los medicamentos. Los medicamentos no estaban en el Vademecum, ¿no? Exacto, no nos fue dada de manera voluntaria, sino que tuvimos que ir a un recurso de amparo. Entonces, cuando toda esa documentación llegó al juez y nos dio la cita, que era para este miércoles, ya era demasiado tarde para este paciente. Aníbal falleció el pasado lunes y la audiencia de amparo había sido fijada para hoy miércoles. Desde la asociación denuncian que pudo haber sido una muerte evitable y dan cuenta de otro caso de similares características que aún aguarda una respuesta del Ministerio de Salud Pública. El problema es que acá tenemos otra paciente, que estamos en las mismas situaciones, es del interior, es de Rivera, se llama Silvia, y también estamos esperando los plazos legales y que se nos dé una fecha para la audiencia. Lo que creo que en este caso sería importantísimo para nosotros que primeramente le den la medicación, que sabemos que funciona, que tenemos probados resultados en otros de nuestros pacientes, que este año lo empezaron a recibir y el cambio al mes de la medicación ya es notorio el cambio en ellos. En las últimas horas se registraron agresiones a inspectores de tránsito en Tacuarembó, también en Rocha y en Montevideo, y es por eso que representantes de ADEOM se reunieron con el presidente del Congreso de Intendentos con el objetivo de buscar medidas que garanticen precisamente la seguridad de estos trabajadores. Esperan que el Congreso de Intendentes apruebe el uso de cámaras GoPro en la vestimenta de los trabajadores. Hay una preocupación compartida tanto por los intendentes como por nuestra federación. Estamos hablando de 3 hechos, tres agresiones a inspectores de tránsito en 3 departamentos en 4 días. En algunas de ellas con lesiones importantes, como le sucedió a la compañera en el Chuy, y bueno, aquí en Montevideo, que el compañero todavía está con las lesiones del golpe que recibió. Pero bueno, como te decía, al compartir la preocupación, acordamos enviarles o documentar lo que es la propuesta de los trabajadores para realizar un protocolo que se presente mañana al Congreso de Intendentes, que tiene que ver con la posibilidad de que los trabajadores de los cuerpos inspectivos de tránsito tengan cámara GoPro para poder grabar o documentar lo que tiene que ver con su tarea cotidiana. Muchas veces dependemos ante las agresiones de filmaciones de cámaras comerciales o de algún vecino, o que justo haya una cámara del Ministerio del Interior, pero bueno, en algunos puntos no tenemos esa posibilidad, no hay registro, y bueno, el que el funcionario pueda contar con la cámara es una garantía de que va a quedar documentado lo que sucedió. Lo que tiene que ver con mejorar la coordinación y protocolizar el trabajo con el Ministerio del Interior. Hay tareas que los compañeros tienen que hacer que requieren del respaldo y el trabajo conjunto con policía.
Bueno, agregamos sobre este tema es que los trabajadores del cuerpo inspectivo de la Intendencia de Montevideo tienen previsto reintegrarse mañana a sus tareas, pero no saldrán a la calle mientras no tengan las garantías necesarias para poder cumplir con esta tarea, ¿no? Mañana, además, cuando se reintegren a sus tareas, tendrán una reunión con el director de movilidad, Pablo Intamusu, para establecer cómo se reforzaría la presencia policial de convivencia departamental para asegurar su tarea. Bueno, luego de la reunión, el sector tiene previsto convocar a una asamblea para determinar los pasos a seguir. Y la intendenta de Montevideo, Carolina Cose, se refirió a la agresión que recibió el inspector de tránsito de Montevideo y el paro de actividades que resolvieron los trabajadores a partir de este hecho. Sí, y agregó que el departamento jurídico de la Intendencia está trabajando sobre este caso. La intendenta de Montevideo, Carolina Cose, repudió el ataque a un inspector de tránsito suscitado este martes en las inmediaciones de Avenida Italia y Berro y estimó que esto se debe al margen de irritabilidad que tiene la sociedad. Lo primero es gritar y enojarse. Tenemos que bajar un par de cambios en eso. Tenemos que aportar a la convivencia y contar hasta 10 antes de enojarnos, mencionó la jefa comunal al referirse a este tipo de sucesos. Asimismo, señaló que la violencia es enemiga de la humanidad y la democracia. Por otra parte, se comprometió a analizar propuestas que eviten este tipo de agresiones y mencionó que la Intendencia no se niega a recibir sugerencias. En esta línea, expresó que siempre está dispuesta a ayudar. De este modo, la Intendencia apoyará al inspector mediante el Departamento de Jurídica. Irritabilidad y de inseguridad de la sociedad muy grande en el que siempre estamos dispuestos a ayudar. En este caso en concreto, la Intendencia está a través de su área jurídica, de todas sus áreas en realidad, respaldando al funcionario, al trabajador. Bueno, volvemos a Qatar, ¿te parece? Sí. Retomamos el contacto con Martín Rodríguez, que él habitualmente está acá, parado donde estoy yo, pero bueno, ahora está cubriendo el Mundial. Martín, ¿cómo andas? Bienvenido. Muchas gracias, Wilmar, por la bienvenida. Muchas gracias por estar ahí también. Y si les parece, nos ponemos a hablar de algunos de los aspectos que fuimos planteando en lo previo. Yo les propuse tratar de definir dónde estoy un poquito más allá de lo geográfico. ¿Empezamos? Dale, y en ese sentido te preguntamos, Martín, ¿qué aspectos destacás, ¿no?, de Qatar en estos primeros días que tenés ahí? Bueno, Qatar es un país que tiene una población no demasiado diferente a la de Uruguay, 2.600.000 personas contra 3 millones, si no me equivoco, 200.000 del Uruguay, en un territorio, sin embargo, 15 veces más chico. Esto arroja una primera conclusión asociada a una densidad de población muy superior a la uruguaya. Sin embargo, en Doha, que paradójicamente es la ciudad que concentra la mayor parte de la población catarí, yo les podría asegurar que por lo menos en los espacios públicos que por el trabajo he ido conociendo y transitando en estas primeras 72 horas, uno no nota esa característica, porque es una ciudad en líneas generales muy ordenada en su tránsito, en el, digamos, tránsito también de la gente por los espacios más allá del tránsito vehicular, bien distinta a esas ciudades que a veces por las crónicas internacionales, inclusive hasta por la ficción y por las películas, se nos presentan como muy ruidosas y algo desordenadas de esta zona del mundo. Y es posible que uno de los elementos que incida en ese orden que se aprecia sea el temor ante un régimen férreo, que ha por eso mismo sido muy cuestionado a partir del momento en el cual FIFA le otorgó hace más de una década el derecho a Qatar de organizar esta Copa del Mundo. Qatar es un país que aparte tiene la peculiaridad de que más de la mitad de su población, cerca de un 80%, es extranjera, lo que posiblemente se explique porque el índice de desarrollo humano catarí es bastante alto. Qatar está en ese ranking en el lugar 45. Uruguay en el 55. Una de las 3 variables que ese índice toma en cuenta es la riqueza per cápita, el ingreso, mejor dicho, per cápita. Y ahí posiblemente poniendo lupa y dejando de lado los promedios que le dan también, empiecen a aparecer las desigualdades propias de una monarquía con estas características que basa su peso geopolítico actual y ese ingreso tan alto en los hidrocarburos, en el petróleo, en el gas. Históricamente la cuestión extractiva acá pasaba por las perlas. Desde el siglo XX en adelante eso derramó hacia estas otras posibilidades que incluso le han permitido a Qatar en los últimos años reforzar su posicionamiento geopolítico, por ejemplo, desarrollando una fuerte industria del entretenimiento y los medios de comunicación. Y me parece que en esa parte de la estrategia es donde encaja el Mundial, que también es
como suele ocurrir en estos casos, un acontecimiento propagandístico. Bueno, hablaste de geopolítica, de monarquía. ¿Cómo se organiza políticamente este país, Martín? Contanos. Bueno, la monarquía de la que recién hablabas, Natalia, está asociada a una familia, la familia Al-Thani. En este momento, Tamim bin Hamad Al-Thani es el rey o el emir justamente de Qatar. Desde el año 2013 ocupa esa responsabilidad, una responsabilidad que ha ido cambiando de manos, pero siempre a nivel de esa familia. Este Estado como tal surgió en 1971 y esta monarquía tiene algunas características que la diferencian, por ejemplo, de modelos como el de Arabia Saudita, que está muy cerca, es el único país con el que Qatar tiene frontera terrestre, pero que no le alcanzan para aproximarse a una monarquía parlamentaria, como pasa en España, en Reino Unido, donde existe la separación de poderes. Aquí el poder es del emir o del rey, aunque hay un matiz, y es que existe una asamblea, pero asamblea no es lo mismo que parlamento. Por eso vuelvo a lo de recién. No hay separación de poderes. La diferencia nos la explicará Andrés Gadea, un profesor de historia uruguayo que ha estado trabajando estos temas. En 1971 se obtiene la independencia de Qatar, ¿verdad? Gobernado, como habíamos dicho, por Califa Al-Thani, luego es derrocado por Hamad, que es el hijo de Califa, ¿sí? Y es bajo el reinado de Hamad que se va a apuntar a este crecimiento sin precedente de Qatar, y se va a poner ese concepto de Doha como ese país de los rascacielos, ¿verdad? Como un símbolo de prosperidad, ¿sí? Entonces, esa es la imagen que se empieza a querer transmitir, pero hace 50 años de eso. Algo muy importante también para la vida política de los catarí tiene que ver un año siguiente a la independencia, que es cuando se crea la primera empresa estatal de petróleo. Esto es importante porque esa empresa que se crea en 1972, en 1977 va a terminar de expropiar todo el petróleo que estaba en manos privadas. Con lo cual ahora este pequeño país, que contaba con yacimientos de petróleo que estaban siendo controlados por otros, ahora los empiezan a controlar ellos mismos en su totalidad. Si seguimos con lo político, en el siglo XXI vamos a ver elementos muy importantes, y hay que centrarse en la nueva Constitución del 2003. Esa nueva Constitución crea una asamblea consultiva, ¿sí? Se había prometido la creación de un parlamento, ¿verdad? Ese concepto democrático se persigue, pero bueno, se crea solamente una asamblea consultiva. Bien, Martín, hablamos de política y ahora también me nace preguntarte por religión. ¿Qué importancia tiene la religión? Sí, tiene una importancia crucial porque de hecho buena parte de la normativa que rige la vida de las personas que están radicadas aquí es justamente una normativa que se inspira en la religión predominante, que en este caso es la religión oficial del Estado catarí. El pueblo catarí, digamos, la base sobre la cual se funda este Estado, a la que se le suman las personas migrantes de distintos lugares, es un pueblo árabe. Esto quiere decir que es un pueblo de los que fueron pueblos originarios que han vivido durante muchísimo tiempo en la península arábiga, como se le dice a esa enorme plataforma continental que está en el tránsito entre Asia y África. Es un pueblo árabe musulmán. Esto ya no se empieza a introducir en la cuestión religiosa. Esto quiere decir que predomina el Islam en términos religiosos. Es un pueblo árabe musulmán sunita. La corriente sunita es la predominante, la mayoritaria en el mundo islámico, a diferencia de la chiita que le sigue. Es la que predomina, por ejemplo, aquí en Qatar, también en Arabia Saudita, mientras que las y los chiitas están fuertemente presentes del otro lado, por ejemplo, del Golfo Pérsico, en territorio de Irán. Justamente la islamización de Qatar, hemos llegado al punto, es el asunto del que habla a continuación Gadea y tiene ya un largo tiempo, más de un milenio en esta zona del mundo. En esta ciudad de la Meca se conocía el cristianismo, se conocían también otras religiones, y llega Mahoma, ¿sí?, a plantear, a partir del 609, que esta religión, este Islam, tiene que empezar a desarrollarse. No es bien tomado por la región, por los elementos más ricos de esa sociedad, ¿verdad? En esta ciudad de la Meca. O sea, había muchos contrastes sociales, los ricos comerciantes que estaban siendo enriquecidos por ese tráfico entre Egipto, Siria, el Golfo Pérsico,
no ven de buen modo esta prédica de Mahoma, y eso hace de que Mahoma se vaya de la Meca y se vaya en el 622, hacia la ciudad de Medina. Y allí en la ciudad de Medina es donde va a ejercer mayor influencia y va a comenzar un desarrollo que lo va a llevar por toda esa región. Por ejemplo, llegando ya en ese siglo VII a la zona de Qatar, donde ya podemos decir de que a partir de ese siglo Qatar ya está islamizada, ya pasó a formar parte de esta nueva religión. Interesante ese punto, y en ese sentido, Martín, ¿qué se puede agregar del componente religioso? Y bueno, el componente religioso está muy presente, Wilmar, y me interesa cruzar esa visión histórica de Gadea a modo de cierre con algunas de las cosas que uno percibe por las calles, porque este es un país en el que hay una cantidad de condiciones que justamente ameritan distintas críticas con respecto a cómo no se respetan determinados derechos, pero paradójicamente cuando uno va por las calles se encuentra más gente vestida, como a veces decimos, de forma occidental u occidentalizada, que la que respeta a rajatabla los atuendos propios de quienes se encuadran dentro de esa fe, de esa religión de la que recién hablamos. Seguramente en eso incida el carácter cosmopolita de un lugar que, al ser muy poderoso, atrae a mucha gente para que trabaje, para que se emplee, para que preste su mano de obra, y esto nos deja en las puertas de una de las grandes discusiones, cómo esa mano de obra, por ejemplo, se usó para la construcción de los estadios, pero seguramente sea tema de próxima salida. Notable, Martín, muchas gracias, excelente el trabajo, y nos vamos a estar viendo y escuchando en los próximos días. Buenas noches para vos por ahí, ¿eh? Hasta la próxima. Bueno, pasó Martín Rodríguez y momento de entrevista en MD Noticias. Natalia, te vemos, te escuchamos. Bueno, fue nuestro tema de portada y ya lo habíamos anunciado. Estamos recibiendo con mucho gusto a Edgardo Ortuño, director en representación del Frente Amplio dentro de OCE y ex subsecretario del Ministerio de Industria. El tema es que ayer el presidente de la Calle Pou, en rueda de prensa, anunció la concreción de este proyecto Arasatí, el conocido por todos Proyecto Neptuno, que básicamente, y me corregís ahora, Edgardo, vendría a ser la construcción de una nueva planta de potabilización que tomaría agua del Río de la Plata en la localidad de Arasatí, en el departamento de San José. Lo que dijo la Calle es que la inversión va a superar los 200 millones de dólares y que llegará casi a 500 millones de dólares en la etapa de saneamiento. Ortuño se opuso, además, en su cuenta de Twitter ayer rápidamente hizo algunas consideraciones. Tomamos una, pero ahora nos vas a desarrollar el resto, que dijiste que vas a cuestionar la formalidad de la resolución en el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, y esto también lo recoge el informe que difundió hoy el Frente Amplio, sector al que pertenece Ortuño. Bienvenido y te dejo hablar. No, un gusto. Gracias por la invitación. Es un tema realmente importante, que merece, en primer lugar, que la gente esté informada y ojalá que podamos accionar entre todos para poder detener este camino que ha decidido el gobierno de una mala forma, sin los respaldos y el sustento técnico adecuado y sin los espacios de diálogo que le den también sustento político y social, ¿no? ¿Por qué no tiene sustento técnico adecuado? Bueno, lo primero que estamos cuestionando es la forma en la que se resolvió. Y lo que sucedió en la jornada de ayer es que tuvimos que aprobar en menos de 24 horas un informe técnico, varios tomos de información, sin tiempo para analizarlo nosotros, pero lo más importante, sin el insumo fundamental de los dictámenes de las gerencias especializadas en los aspectos técnicos de la OCE. Ni la gerencia de agua potable, ni la gerencia metropolitana, que es la que se encarga de la distribución, la de agua potable es la especialista en la potabilización del agua, tuvieron conocimiento de este informe que introduce cambios sustantivos al proyecto Neptuno, lamentablemente todos negativos, porque recorta su capacidad de producción, porque achica el respaldo de la reserva de agua dulce que atiende el tema de la salinidad del río, que es su gran debilidad, que podemos comentar ahora, pero que básicamente hará que la planta de Arasatí, si tenemos los mismos registros de salinidad que tuvimos este verano, va a estar 60 días parada sin poder producir una gota de agua potable, porque se reduce la reserva desde donde la planta tenía que tomar cuando no puede tomar agua del río porque tiene mucha sal. Esa es la razón por la cual se descartó
la toma desde el río de la Plata en los informes y estudios de 1970, de 2001, de 2013, de 2017, por lo que se recomendaban todos esos estudios hacer la represa de Casupá. Tampoco resuelve el abastecimiento de agua de San José, donde hay dificultades y necesidades de cantidad y de calidad, pero lo peor de todo es que resuelve desarrollar el proyecto privatizando gran parte de la gestión del proyecto, no solo la construcción, como era usual, sino el financiamiento, también el mantenimiento durante 20 años, lo que marca una realidad que es realmente histórica, ¿no? OCE va a cumplir 70 años en el próximo mes, en los próximos días, y a partir del proyecto Neptuno es la primera vez que potabilizará agua en una planta de un privado que no es propia, que no es pública, y deberá pagar por eso la suma de 40 millones de dólares por año durante 18 años, lo que además cuesta 300 millones de dólares más que la gestión pública del proyecto. Eso dice el informe del Frente Amplio, ahí está, exactamente. De dólares. 743 millones al final, lo que representa 300 millones más que si se hiciera con la gestión pública. Exacto. Esto nos parece que es inconveniente, que es un muy mal negocio, que es además políticamente una pésima herencia que deja este gobierno a los gobiernos siguientes, que no sabemos de qué signo político serán. Lo que sí sabemos es que tendrán que pagar este proyecto, pero entrando en los términos, en los temas técnicos, además deberán resolver el aseguramiento del abastecimiento de agua, porque lo más curioso y paradójico es que se hace toda esta gran inversión con gestión privada, pero no se resuelve el tema central que tenía el país y que lo tiene, y que además estos informes plantean que igual deberemos hacer la represa de Casupá, que era el proyecto en el que trabajó y dejó pronto la administración anterior, ¿verdad? Seguramente todos se están preguntando ¿por qué considerás que se llega a una decisión cuando hay tantos informes negativos y cuando no se está solucionando el problema central? El argumento del gobierno es que dará un respaldo al sistema que hoy no tiene, con una nueva fuente, tomando agua no del río Santa Lucía, sino del río de la Plata, con todos estos problemas que tiene y que están alertando los científicos, y que además nos dará respaldo porque tendremos una nueva planta potabilizadora. Ahora, lo grave es que con esta reducción del proyecto, seguramente dispuesta por la OPP, por el mando económico de este gobierno, siempre preocupado por el recorte, ¿verdad?, y las cuentas fiscales, y no por la solución de los temas de fondo, no solucionará el tema porque no podrá darnos respaldo ante una situación de sequía severa, que es lo que el cambio climático nos está trayendo y nos hace prever, tenemos estudios de la Facultad de Ciencias en ese sentido, que estos fenómenos se repitan, lejos de ocurrir cada 100 años o 50 como sostiene el gobierno, se van a repetir. Si hay sequía, habrá más salinidad, si hay salinidad no podrá funcionar la planta potabilizadora de Arasatí, por lo tanto no resolverá el respaldo que el gobierno dice resolver. Esto nos preocupa el modo en el que fue resuelto porque, insisto, no solo no tuvimos ni un día para estudiar estos cambios al proyecto y tampoco los técnicos, sino que el directorio creó y está vigente un grupo de especialistas donde están las cabezas de las gerencias, pero también nosotros podíamos, y de hecho integrábamos con técnicos el equipo, y no fue convocado y no informó estos cambios nuevos que contiene el volumen 5 del informe de factibilidad. Este es un tema que debe ser encarado totalmente distinto. Yo ponía como ejemplo hoy en la conferencia de prensa en el Frente Amplio lo que hicimos nosotros cuando tuvimos que hacer desde el gobierno inversiones muy grandes en UTE. Bueno, para cambiar la matriz energética del país, que lo hicimos y hoy destaca el Uruguay, primero se convocó un ámbito de diálogo político y se hicieron consultas académicos, a técnicos, a tal punto que el actual secretario de la Presidencia, Álvaro Delgado, es firmante de ese acuerdo. Bueno, acá se optó por el otro camino, por el de la improvisación, las marchas y contramarchas en los contenidos del proyecto, y por el apuro y yo diría la resolución a empujones sin considerar ni a la oposición. El Frente Amplio es la fuerza política hoy confirmada por las encuestas más grandes del país, pero tampoco a la sociedad civil como mandata la Constitución ni a los académicos. Ustedes hablan también, y lo decís vos en
en este hilo de Twitter que publicaste ayer, que no se tuvo en cuenta la opinión de académicos que también hablan de los problemas ambientales. Ayer estaba el ministro de Ambiente en esta conferencia apoyando esta decisión. ¿Los sorprendió que ayer se saliera con este anuncio? Sí, nos sorprendió que se resolviera de esta forma, con un proyecto totalmente distinto al originalmente planteado. Cuando digo distinto, digo que tendrá una capacidad de producción mucho menor a la que se preveía, que ya era poca, ¿verdad? Ya era un tercio de lo que hoy produce nuestra planta principal, que es la planta de aguas corrientes en Canelones, 700.000 metros cúbicos en un día, tiene esa capacidad de producción mayor. Hablábamos recién del cambio climático. Bueno, en la última ola de calor tuvimos el pico histórico de 702.000 metros cúbicos de consumo el 14 de enero. Bueno, esta planta iba a producir 229. Ahora con los recortes va a producir solo 160.000 metros cúbicos, es decir, realmente insuficiente, un proyecto Neptuno y una planta de Aracetí muy pequeña, mucho más chica de lo previsto, una reserva de agua mucho más chica de la prevista, que por lo tanto solo podrá cubrir 22 días de salinidad del Río de la Plata, cuando tuvimos 86 este mismo verano, y como tú dices, y es muy importante, que no toma en cuenta ni resuelve los problemas ambientales que está alertando la Facultad de Ciencia, que están alertando académicos y organizaciones ambientalistas, y que además por este camino entregará o asignará la responsabilidad de hacer el estudio de impacto ambiental del proyecto justamente a los promotores del proyecto y a los que construirán el mismo, ¿verdad? Lo que tampoco nos parece otorga las mayores garantías a quienes estamos preocupados por el medio ambiente. Bueno, el tema va a seguir, te agradecemos mucho, se nos termina el tiempo, pero bueno, ya seguiremos conversando seguramente de este tema que va a traer mucho más para hablar. Gracias, Edgardo. Gracias a ustedes. Bien, gracias Natalia. Cambiamos de tema ahora porque el gobierno compró de manera directa y por más de $1 millón nueva tecnología de interceptación para el sistema El Guardián. También incluye el módulo Guardián Online, que permite acceder a información digital y ampliar el número de usuarios que se pueden escuchar. Para el senador del Frente Amplio, Charles Carrera, esto es preocupante, ya que las interceptaciones se pueden realizar sin una orden judicial. Hasta el 1 de marzo del 2020 existía un único sistema de interceptación legal, quien tenía esa llave era el Poder Judicial. Es decir, no existía una interceptación legal sin la autorización del sistema de justicia. Y a nosotros lo que nos preocupa es que la tecnología que hoy adquirió el Ministerio del Interior puede funcionar sin orden judicial. Entonces a nosotros lo que nos preocupa es conocer la tecnología, tener la información de si se actualizó los protocolos, si se actualizaron los protocolos, porque acá lo fundamental es, nosotros defendemos que el Estado tenga sistemas de interceptación, que haya una lucha contra el crimen organizado, contra el narcotráfico, pero que sea dentro del marco del Estado de Derecho. Los legisladores del Frente Amplio solicitan saber si la nueva tecnología ya está en funcionamiento, conocer el alcance de las funcionalidades adquiridas por el nuevo sistema, si Fiscalía y Suprema Corte de Justicia están al corriente de la compra, e informar el destino de la información privada que pueda surgir de forma colateral de una interceptación legal. No es sano que nosotros, que hoy tenemos el rol de contralor, tengamos que recurrir constantemente al Poder Judicial a los efectos de poder acceder a la información que el Poder Ejecutivo y el Ministerio del Interior están obligados a conceder a la oposición. Llegó nuestro momento de análisis político. Exactamente, y es por eso que ya está con nosotros Eduardo Botinelli, que va a hablar de las reformas que lleva adelante el gobierno, que impulsa, y la conflictividad que eso puede generar. Eduardo, ¿cómo andás? Bienvenido. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están? Bienvenido. Bien, muy bien. Bien. Bueno, sí, a ver, nosotros podemos ver algunos cambios, reformas que quiere hacer el gobierno, pero podemos enfocarnos inicialmente en tres. Una, que es lo que fue la ley de urgente consideración, como un primer adelanto de reformas, algunas más profundas, otras menores, pero que fue la primera instancia que el gobierno decidió generar cambios, ¿no? Y incluso amparándose en la idea de que la gente votó un cambio. En ese marco, después de haber pasado el referéndum, empezaron a aparecer otro tipo de reformas sobre la mesa, donde aparece la llamada transformación educativa y la reforma de la seguridad social. Estos, digamos, son los que hoy están
como caballito de batalla, digamos, del gobierno para generar cambios en la educación y en la seguridad social. Cualquiera de los tres son reformas que suponen justamente realizar cambios importantes, algunos más profundos y otros menores, y en ese marco que podemos ver un poco el inicio de la conflictividad que se está generando. ¿Cómo evalúas vos, cómo podemos considerar la conflictividad que se está generando en torno a estos temas? Bueno, el primer elemento que tenemos que considerar es que siempre que hay una reforma, y cuanto más profunda sea, más conflictividad va a generar, porque va en condición de la reforma que está cambiando cosas y que hay sectores que se van a oponer. La LUC, por la diversidad de temas que tenía, despertó diversidad de conflictos, pero que se terminaron unificando a raíz de la convocatoria popular a partir del referéndum, primero la recolección de firmas y después el referéndum contra la ley, con distintos sectores. La reforma educativa o la transformación educativa presenta la conflictividad inicialmente con los sindicatos docentes, pero tampoco hay mucha información sobre qué opinan, por ejemplo, los docentes no sindicalizados. La información que ha salido de algún estudio que hizo el propio Codicen es que no hay un apoyo masivo, digamos, de la docencia, y a partir de ahí empieza a haber una serie de conflictos que se van generando en torno a la educación. Y en cualquier reforma de la seguridad social, y en esta está apareciendo nuevamente, es que, bueno, hay beneficiados, algunos beneficiados, pero sobre todo quienes empiezan a generar el conflicto son quienes se sienten perjudicados ante una reforma de este tipo. Despierta miedos, esto lo hemos hablado en algún momento cuando recién se empezaba a hablar de la seguridad social, y bueno, empiezan a despertarse una serie de sectores que son distintos, que se ven afectados o que les genera algún tipo de inquietud, que van generando esa dinámica de conflictos que tenemos la más fuerte, digamos, hasta ahora, lo que fue el paro del PIT-CNT de ayer. Ahora, Eduardo, ¿y desde el gobierno cómo se está viviendo este proceso de conflicto? Bueno, ahí podemos separar un poco. Cuando vemos la transformación educativa, bueno, parece que efectivamente el conflicto no solamente es de quienes se ven afectados, sino también, de alguna forma, el desconocimiento o diría un poco más, reconociendo la postura de los sindicatos, avanzar a pesar de eso y en contra de eso. Es decir, parte de la propia justificación del gobierno en avanzar está en oponerse justamente a la decisión de los sindicatos. Pero, por otro lado, aparece una lectura constante que apareció con la ley de urgente consideración, que aparece en la transformación educativa, en la reforma de la seguridad social, que es el concepto del palo en la rueda. ¿Y qué es lo que supone eso? En realidad, cuando uno mira lo que es el discurso político, el discurso de algunos comunicadores u operadores políticos vinculados directamente a Torre Ejecutiva, lo que se ve es que lo que se consideran estos cambios es que necesariamente son buenos. No se da lugar a la idea de que puedan ser o malos para algunos, que haya distintos intereses sectoriales o de clase que están afectados, o directamente que puedan ser mejorables. Y eso, de alguna forma, lleva a que no se tolera, digamos, en la mejor medida, lo que es el conflicto. Lo que pueda pasar de aquí en adelante, o cómo se vayan llevando adelante las distintas posturas, puede ser también lo que tenga como consecuencia. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, si el gobierno decide tomar reformas, realizar reformas, tiene que saber que va a tener un conflicto. Cuando afronta el conflicto, tiene distintos caminos. Más dialogantes, más negociadores, va a tener que enfrentar protestas, pero también puede derivar, como pasó con la ley de urgente consideración, en algún tipo de acción de democracia directa que lleva al gobierno a enfrentarse de nuevo a una situación ya conflictiva, pero que se resuelve a partir de la democracia directa en las urnas. Bien, muchas gracias, Eduardo. Por favor, ese ustedes. Bueno, y cambiamos de tema ahora, salimos del estudio, vamos al móvil, vamos a recibir a nuestro compañero Juan Pablo Rodríguez. ¿Cómo andás, Juan Pablo?
Compañeros, buenas tardes. Los recibo desde aquí del Teatro de Verano, a orillas de la playa Ramírez, ¿no? Hay que recordar que Montevideo es la única capital del mundo en tener todas sus playas certificadas y vimos viniendo para aquí muchísima gente ya disfrutando de las aguas del Río de la Plata. En el Teatro de Verano aquí se está haciendo el lanzamiento de la van premier del Carnaval 2023, donde estarán los campeones del Carnaval 2022 el próximo 17 de enero en el Antel Arena. Estamos hablando de Asaltantes con Patentes, de los Chovis, Cíngaros, Tabú y Cuareim 1080. Pero para hablar de esto estamos con Álvaro Recoba, yo creo el presentador de una generación de los millennials, de los centennials aquí en Uruguay, y también estamos con Daniel Pascale, quien es director de la murga Asaltantes con Patente, la campeona en 2022. Bueno, Álvaro, ¿qué se espera de esta van premier, de este lanzamiento, donde van a estar las mejores murgas haciendo, si se quiere, una parte de lo que va a ser el espectáculo, un adelanto y también con muchísimos números de artistas invitados? Bueno, gracias por la presentación, muy buenas noches para todos y para todas. Y ya esperamos con una gran expectativa lo que va a pasar en el Antel Arena. Ya es el tercer encuentro que vamos a tener, uno que no se pudo hacer por la pandemia. Y bueno, vos lo dijiste, son los campeones, son los mejores del Carnaval 2022, evidentemente en las diferentes categorías que tenemos, y aparte un par de sorpresas que la producción tiene preparado para dentro de unos días, que seguramente durante el Campeonato del Mundo vamos a poder informarles a todos, pero esperamos como otros años 7, 8 mil personas para ese espectáculo. ¿Qué se vaticina para este carnaval? Usted que está arriba del escenario hace muchos años, más de 10, orejeando, ¿qué se saborea para este carnaval? Bueno, ya se saborea de frente y mano en la murga de San José, que estamos escuchando en vivo, ya escuchamos el coro de una murga que ahora va a brindar su prueba de admisión. Bueno, se espera muchísima crítica, han pasado muchas cosas en el país, creo que están enloquecidos los letristas porque no saben por dónde empezar, ya lo tuvimos en la prueba de admisión. Bueno, el tema de la murga es el tema de la crítica, pero después tenemos unos conjuntos de parodistas que van a arrasar a ganar altura, las revistas se están trabajando muy bien, el tema de Lugolos ha ido mejorando notoriamente y esperamos también una muy buena recuperación de algunos grupos de parodistas, de humoristas que ya han dado alguna muy buena prueba de admisión en el Teatro de Verano. Bien, Daniel, bueno, Asaltantes con Patente nuevamente golpeó la mesa el año pasado. ¿Qué es lo que siente el grupo al presentarse nuevamente en este desafío donde la vara va a estar más alta que nunca? Bueno, buenas noches para todos y para todas. Y bueno, es un honor, mucha alegría. Y bueno, pero hay que seguir trabajando con más fuerza que nunca, porque hay que redoblar esfuerzos en todo sentido y tratar de ir por todo de nuevo, ¿no? ¿Cómo se llama el nombre de este espectáculo? Bueno, ¿qué le decís a toda la muchachada, a toda la barriada que se acerca ya casi agraciada cada vez que la murga va a salir? Bueno, que sí, que vayan, que ya estamos ensayando lunes y jueves con las puertas abiertas. Por suerte este carnaval no tenemos el problema del año pasado de la pandemia y bueno, los esperamos. El espectáculo se llama ¿Quién da más? Bueno, Álvaro, te voy a pedir que mandes Estudios Centrales, pero quiero que digas, se corre el telón y vamos a Estudios Centrales de TV Ciudad. ¿Me podés hacer esa changa? Porque yo quiero tu voz, pero no la tengo, pero quiero que vos me mandes a los compañeros que salgan de allá con todo. Pero cómo no, un abrazo para toda la gente que trabaja así en los estudios. Así que bueno, señoras y señores, nos vamos rápidamente a estudios porque ya se abre el telón aquí en el Teatro de Verano Ramón Collazo del Parque Rodó. Presenta Mercado Agrícola de Montevideo. En el corazón de un barrio donde late la ciudad. Mercado de Historia. Mercado de Historias. Y bueno, algo hay que decir, ¿no? Exactamente, bueno, estamos final. viviendo de cerca ahí ya lo que será el nuevo carnaval, ¿no? El próximo carnaval. En un canal muy cercano a eso, sí, por supuesto. Bienvenido ese saludo y vamos a saludar a alguien más. Sí, exactamente. En realidad vamos a darle paso a Julieta que va a desarrollar el tema que nos contaba hoy más temprano en el inicio del informativo. Julieta, te vemos, te escuchamos. Muchas gracias, compañeros. Ya están para el saludo de los barrios. Próximamente ya se viene el saludo de los barrios. Nosotros vamos a hablar de un tema que tiene bastante preocupado a varias personas y está vinculado al consumo de determinadas sustancias y los riesgos que estas sustancias pueden llegar a tener. Igual todo esto, todo lo que vamos a hablar
Hoy lo vamos a hablar desde un lugar de entender cuáles son estas sustancias, por qué pueden generar estas cuestiones, pero no desde el lugar del tabú y del miedo, porque justamente el enfoque que le estamos dando, como bien lo pueden ver en pantallas, es drogas y prohibición y cuáles son los riesgos que están asociados a estas dos cuestiones que en nuestro país están sumamente vinculadas, no solo en nuestro país, sino a lo largo del mundo. ¿Qué es lo que se sabe? Bueno, se sabe que recientemente, de manera muy triste, falleció un joven de 28 años en una fiesta electrónica y una de las cosas que se pudo comprobar que consumió fue una pastilla que más adelante se comprobó que a partir del análisis del Instituto Técnico Forense, que el análisis que hizo arrojó que esta pastilla contenía MDA y no MDMA, y que es éxtasis. Entonces, esta puede haber llegado a ser una de las causas, no la única, pero sí una de las causas que los lleva a tener este desenlace fatal, y esto prendió varias alarmas, y lo que nos mencionaban es que combinar pastillas que tienen este tipo de adulteraciones con otros factores de riesgo ya preexistentes o con otras drogas pueden llevar a desenlaces bastante graves. No solamente la muerte, también otras cuestiones menos graves que la muerte, pero sí intoxicaciones. Sobre este hecho y sobre esta droga se pronunció la Junta Nacional de Drogas. Así es, hizo un comunicado público una vez que se tomó conocimiento de esto, que en realidad empezó a darse a conocer por las redes sociales, pero una vez que esto toma conocimiento y toma estado público, hizo una declaración pública la Junta Nacional de Drogas y vamos a compartir un fragmento de esta declaración. Lo que señala es que ante el reporte de intoxicaciones graves ocurridas recientemente por el consumo de drogas sintéticas como el comprimido de forma octogonal de color celeste con una capa inferior blanca identificada con el logo EA Sport, y mientras se investiga y analiza la composición y detalles del mismo, advertimos e instamos a evitar su consumo y reforzar la atención respecto a síntomas y manifestaciones que expresen personas que se encuentren bajo los efectos de este tipo de sustancias. Esto es lo que mencionó la Junta Nacional de Drogas a partir de esta pastilla, como decíamos, de EA Sports, que su foto recorrió por varios lugares y estaba mismo en la declaración de la Junta Nacional de Drogas. Y bueno, alertan justamente no por este desenlace fatal, aunque está vinculado, sino por otro tipo de intoxicaciones, y mencionan que frente a cualquier síntoma se puede consultar por estas cuestiones. Y en ese sentido, Julieta, ¿qué herramientas hay para prevenir que esto suceda, por ejemplo? Bueno, una de las herramientas es la comunicación pública. Cuando se identifica que hay en circulación un tipo en particular de comprimido o de sustancia identificada como que está adulterada, bueno, eso puede, esa comunicación pública, esa alarma pública vinculada al consumo en particular de esa sustancia o de ese comprimido, bueno, es una de las herramientas. Pero otra de las herramientas que lamentablemente no se están utilizando en este momento en nuestro país tiene que ver con el testeo. El testeo del comprimido o la sustancia que las personas vayan a consumir en ese momento. La única organización de la sociedad civil que hace este tipo de testeos es Imaginario 9. Ahora, desde el comienzo de la pandemia, por dificultades vinculadas a la pandemia, no ha podido hacer testeos, pero este colectivo, que nace en realidad de un diploma de la Universidad de la República, que estudiaba políticas públicas y que tiene personas interesadas en esta temática, empezaron a trabajar con el testeo en diferentes espacios, en fiestas, pero también en bares, y bajo la consigna de un consumo seguro, entendiendo que si bien hay drogas que el consumo no es ilegal, no está penado, pero el acceso sí es ilegal a muchas de estas drogas, entonces por sí claramente se manejan en un velo de prohibición, y eso lo que genera es un desconocimiento grande con respecto a qué tipos de sustancias se están consumiendo. Es decir, puede ser que la persona piense que está consumiendo una cosa y en realidad está consumiendo otra. Una herramienta para combatir esto es justamente el testeo, y Imaginario 9 hacía este tipo de testeos. Ahora está teniendo algún tipo de dificultad para hacerlos, pero
igualmente lo quieren seguir haciendo. Ellos mencionan que falta información, por eso también están presentando iniciativas vinculadas al acceso a información de calidad y también que es necesario que existan espacios seguros para el consumo de este tipo de sustancias. Lo que mencionaban es que solamente el 10% de las personas tiene consumo problemático de este tipo de sustancias y por eso hay que entender que si bien hay noticias fatales y desenlaces fatales como el que mencionábamos recién, aunque decíamos que seguramente lo que hubo es una combinación de varios factores de riesgo en el caso de la muerte de este joven, ellos mencionaban que en realidad no hay que ponerle ese peso, esa carga a todos los tipos de consumo. Nosotros hablamos con Bruno González, que es químico farmacéutico y es también integrante de Imaginario 9, y esto es lo que nos mencionaba acerca de la tarea del testeo y del colectivo Imaginario 9. Y los usuarios siempre se acercaban con su sustancia, ¿no? Que habían obviamente adquirido de alguna forma en el mercado ilegal. Entonces ese es el gran tema con esto, ¿no? Uno no sabe lo que tiene entre manos, no sabe si la sustancia es realmente lo que le dijeron. Y otra cosa es que no sabe qué cantidad. Muchas veces la dosis en un comprimido es muy variable. Entonces nosotros lo que hacemos es básicamente ensayos que se llaman cualitativos, ¿sí? No cuantitativos. Los ensayos cualitativos lo que te indican es si hay presencia o ausencia de determinada sustancia en el comprimido. Hacemos un ensayo colorimétrico y un ensayo de cromatografía capa fina que es separativo y eso nos permite ver si hay algún otro adulterante. Cuando las personas se acercan ya vienen con un comprimido, ya vienen con un sello. Entonces la sustancia ya la adquirieron, o sea que la toma de decisión de si consumir o no consumir sustancias, la persona ya la tuvo y ya tiene planificado consumir. Entonces, muchas veces lo que pasa es cuando nosotros testeamos esa sustancia, le decimos, mirá, este comprimido no tiene MDMA, es otra cosa, te vendieron otra cosa, no es éxtasis. Las personas deciden voluntariamente tirar ese comprimido y no consumirlo. Entonces, en algún punto, al bajar el velo de la adulteración, nosotros estamos desestimando el consumo en algún punto. Julieta, decías recién que no se hacen a partir del momento en que se declaró la pandemia estos testeos. ¿Qué se necesita para que se vuelvan a hacer? Bueno, ellos en realidad lo que manifiestan es que si bien no estaban haciendo ninguna actividad que fuera ilegal, porque el testeo en sí no es ilegal y como escuchábamos recién, no están incentivando el consumo, bueno, sí tenían cierta desprotección a la hora de hacer estos testeos que son tan importantes, como escuchábamos recién, para el consumo seguro de determinadas sustancias, de personas que ya pensaban consumirlas. Esto únicamente modifica que la van a consumir de una manera más segura. Y lo que nos mencionaban es que ellos están requiriendo la existencia de convenios con las autoridades que le permitan hacer este tipo de testeos por la protección legal necesaria para esta tarea. También tener un laboratorio de respaldo. Hay determinadas cuestiones que en el lugar y con las herramientas que tienen no pueden hacer. Hay una cantidad de información que pueden extraer de estas muestras que en un laboratorio podría arrojar mayor información a toda la población con respecto a las sustancias que están en circulación en ese momento y también que haya un compromiso de los empresarios y empresarias del mundo de las fiestas y los eventos, que es donde mayoritariamente se consumen estas sustancias, a permitir los testeos y a promover los testeos. Cuando hablamos con Bruno González, él nos mencionaba que en realidad esta situación de prohibición y no de regulación es la que complica esta situación vinculada al consumo de estas sustancias, porque justamente no se permite que se acceda a una sustancia que está comprobada su calidad. Vamos a escuchar su opinión vinculada al prohibicionismo y el consumo de estas sustancias. El consumo de corte recreativo, porque así es el ser humano y siempre ha buscado, no todos los seres humanos, pero siempre ha buscado estados alterados de conciencia y el consumo de drogas va a seguir existiendo, el consumo de sustancias, tanto legales como ilegales, y en ese contexto el negar o el querer prohibir siempre tuvo y tendrá consecuencias negativas.
Así lo fue la ley seca en Estados Unidos, con el surgimiento de las mayores mafias. Y yo lo he escuchado más de una vez al secretario de la Junta Nacional de Drogas, a Radío, decir que con esta decisión del prohibicionismo se le ha regalado, por así decirlo, el mercado al narcotráfico, ¿sí? Y yo no diría que el sistema político, al crear la prohibición, le ha regalado el mercado. Le ha creado y ha creado el narcotráfico. La política de prohibicionismo ha creado el narcotráfico. Porque cuando está regulado no hay narcotráfico. El mercado es legal y hay formas estatales y la institución de asegurar el acceso a productos de calidad. Y eso ya lo hemos visto con la regulación del cannabis, por ejemplo. Presentó Mercado Agrícola de Montevideo, en el corazón de un barrio donde late la ciudad. Mercado de Historia. Mercado de Historias. ¿Qué tal? Buenas noches. Abrimos el capítulo internacional hablando del famoso misil que cayó en Polonia, que en un principio se atribuyó a un ataque ruso que erró el camino. Posteriormente, hubo mucha cautela a la hora de investigar y analizar el origen de esto y se determinó, por lo menos hasta ahora, que lo más probable es que ese misil perteneciera a las fuerzas ucranianas, a la defensa antiaérea. Se trata de un S-300, probablemente de fabricación rusa, pero hay que tener en cuenta que tanto Rusia, naturalmente, como Ucrania utilizan este tipo de armas, muchas de ellas de la época soviética. Por otra parte, Estados Unidos también fue mesurado a la hora de analizar este incidente, que igualmente preocupa por los alcances que puede tener la guerra en Ucrania y estos posibles errores que pueden generar otro tipo de situaciones. Aunque en las primeras horas luego del incidente el gobierno de Polonia señaló a Rusia, este miércoles tras una reunión de emergencia con los miembros de la OTAN, el presidente polaco Andrzej Duda afirmó que el proyectil que cayó en su país fue probablemente un incidente desafortunado de la defensa aérea ucraniana y que no hay motivos para creer que se trató de un ataque, agregó el mandatario. El secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, añadió el miércoles que la explosión mortal fue probablemente resultado del fuego antiaéreo ucraniano, pero señaló que Rusia tiene la responsabilidad final de la guerra, al tiempo que dijo que se está llevando a cabo una investigación y se deben esperar los resultados porque no hay indicios de que haya sido un ataque deliberado. En la misma línea de cautela se mostró el presidente estadounidense Joe Biden, quien consideró poco probable que el proyectil haya sido lanzado por Rusia y que existe información preliminar que lo desmiente. El gobierno de Volodymyr Zelensky insiste en que se trató de un ataque ruso intencional contra un miembro de la OTAN y que sucedió lo que Ucrania venía advirtiendo desde hace mucho tiempo sobre que el terror no se limita solo a las fronteras de su país y que cuanto más tiempo sienta Rusia la impunidad, más amenazas habrá para cualquiera que esté al alcance de los misiles rusos. Mientras tanto, el gobierno ruso negó su participación en el hecho y aseguró que el proyectil que explotó en suelo polaco fue un misil S-300 de las fuerzas de defensa ucranianas, asegurando que sus soldados no apuntaron a ningún lugar dentro de los 35 kilómetros de la frontera entre Ucrania y Polonia y que las acusaciones son una provocación deliberada con el objetivo de empeorar la situación, según indicó Moscú. Mientras en Brasil miles de personas siguen golpeando los cuarteles para que Lula no acceda al poder, el presidente electo de ese país se dio la primera visita a nivel internacional, nada más y nada menos que en la COP27, donde era esperado con mucha expectativa, fundamentalmente por el rol ambiental que tiene Brasil, en tanto el 60% de la Amazonía está dentro de su territorio. Lo cierto es que Lula se comprometió no solamente a defender la selva, sino que además dijo que va a crear un ministerio de pueblos originarios y también anunció que es muy probable que la COP30 que se va a desarrollar en el año 2025 se haga precisamente en el estado de Amazonas, muy probablemente. Recibido con vítores y aplausos por centenares de personas en la conferencia de Sharm el-Sheikh, Lula aseguró que librará una lucha muy fuerte contra la deforestación, al tiempo que se comprometió a terminar con el proceso de degradación que están viviendo los bosques tropicales brasileños y afirmó que el futuro Ministerio de los Pueblos Originarios es una medida de justicia para que los indígenas no sean tratados como bandidos, según dijo. Su discurso tuvo lugar en un pabellón instalado en la COP27 por el Consorcio Amazonia Legal, que agrupa a los 9 estados
afectados de la cuenca amazónica brasileña y aseguró en su discurso que Brasil está de vuelta y que no puede estar aislado como lo estuvo en los últimos 4 años porque Brasil es demasiado grande, según dijo. Su llegada generó entusiasmo en esta cita en la que participan casi 200 países, ya que Brasil concentra el 60% de la Amazonía, uno de los mayores sumideros de CO2 del planeta repartido entre 9 países y fundamental en la lucha contra el cambio climático, en la primera visita de Lula al extranjero desde su triunfo electoral el 30 de octubre, pese a que había enviado a varias figuras de confianza a preparar el terreno, como las exministras de Medio Ambiente Marina Silva e Isabela Teixeira. La Amazonía brasileña perdió 903 kilómetros cuadrados de selva en octubre, un 3% más que en el mismo mes del año pasado, y la deforestación del lado brasileño, según datos oficiales, alcanzó en el periodo 2020-21 un máximo en 15 años a causa de la promoción de la minería y las actividades agropecuarias del gobierno de Jair Bolsonaro. El expresidente de los Estados Unidos, Donald Trump, se salió con la suya y anunció su candidatura ayer en Palm Beach, en el estado de la Florida, en medio de críticas de sus propios correligionarios del Partido Republicano que entendían que no era el momento, sobre todo por lo mal que le fue en las elecciones de término medio y porque algunos de sus rivales tuvieron muy buena performance a nivel electoral. El caso del gobernador de la Florida, Ron DeSantis, por ejemplo, por citar un caso. La oportunidad fue buena para Donald Trump para criticar a Biden, al gobierno de Estados Unidos, que lo califica de ultra izquierda. El regreso de Estados Unidos comienza ahora mismo. Fueron las primeras palabras del expresidente Donald Trump al anunciar su precandidatura a la Casa Blanca en las elecciones presidenciales del 2024, luego de hacer oficial sus intenciones después de semanas de especulaciones de volver a la presidencia luego de caer derrotado en 2020 contra el demócrata Joe Biden al intentar buscar su reelección. El exmandatario dio su discurso en su mansión de Mar-a-Lago frente a decenas de periodistas y varios de sus seguidores, haciendo un repaso general a la política internacional y nacional que llevó a cabo durante su gobierno y criticando la gestión del presidente Biden en cuestiones como la guerra en Ucrania, la economía o la relación con China, al asegurar que los 2 últimos años de gobierno han sido un momento de dolor y desesperación para Estados Unidos. Trump hizo varias referencias al declive que está sufriendo su país desde la llegada del Partido Demócrata al poder, a quien considera izquierda radical, y prometió volver a ser grande de nuevo a Estados Unidos. El anuncio de Trump se da en un contexto convulso para el Partido Republicano, luego de los malos resultados en las elecciones de medio término de la semana pasada y la aparición de rivales cuyos nombres suenan con más fuerza, como los del gobernador del estado de la Florida, Ron DeSantis, después de haber cosechado resultados extraordinarios en ese estado, y el del ex vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence, que tras el asalto al Capitolio protagonizado por seguidores de Trump, se ha convertido en uno de sus mayores opositores dentro del partido. El gobierno argentino, en particular su presidente Alberto Fernández, que tuvo algunos percances de salud en Bali en el marco de la reunión del G20, se reunió con la plana mayor del Fondo Monetario Internacional y con la directora general Kristalina Georgieva para analizar la marcha de la economía argentina, que tuvo en las últimas horas la novedad de que octubre tuvo un pico de inflación y que la inflación que tiene ahora es la mayor en 3 décadas, en el marco de una situación bastante comprometida desde ese punto de vista para la economía argentina, que todavía le debe 45.000 millones de dólares al Fondo Monetario y que va a tener que hacer un pago importante antes de fin de año. La referente del Fondo Monetario Internacional dijo que espera que Argentina siga por este camino para poder controlar la inflación. El encuentro, que duró aproximadamente 1 hora, reunió a Georgieva y otros representantes del Fondo Monetario con el presidente argentino Alberto Fernández, el ministro de Economía Sergio Massa, el canciller Santiago Cafiero y el embajador de Argentina en Estados Unidos, Jorge Argüello. Hemos concluido exitosamente la segunda revisión en un periodo breve debido a la disciplina que el ministro Sergio Massa y su equipo han demostrado, declaró a la prensa Georgieva tras la reunión con representantes del gobierno argentino, e indicó que en un ambiente global tan difícil como el actual, es importante que Argentina continúe con esta disciplina para intentar contener los precios y de esa manera reducir la inflación. Según la titular del Fondo Monetario, en el encuentro se habló del impacto de la guerra en Ucrania sobre la economía global y también en la situación argentina, resaltando la importancia de que el país siga con el objetivo de bajar la inflación, mejorar el desempeño de la economía y hacerlo de una manera que tenga en cuenta las necesidades de la población, especialmente de los segmentos más vulnerables.
Este martes se conoció el dato de la inflación de octubre en Argentina, un 6,3% en comparación con el mes anterior, lo que aumentó hasta el 88% interanual, la mayor tasa de las últimas 3 décadas, que camina hacia un alza acumulada del 100% este año, y luego que el organismo internacional y el vecino país corrigieran al alza la proyección de inflación para 2022 hasta un rango de 90 o 100% y la del 2023 al 55 y 65%. Bueno, segundo bloque y nos vamos rapidito. Rapidito, pero antes vamos a ver el pronóstico del tiempo, sí, ¿te parece? Claro, vamos a ver qué tendremos para los próximos días. Y en ese sentido, mañana jueves, se puede decir que seguimos con el verano que no llegó. 17 de mínima y 28 de máxima. Pero el verano llega el viernes. El viernes. Ay, ay, ay. 32 de máxima, 16 de mínima, con el sol allí bastante presente. Bueno, y el sábado 18 la mínima y 32 la máxima. Bueno, el pronóstico del tiempo para los próximos días. Fin de semana de playa. Bueno, ¿por qué Capaz. no? Protector solar también. Sí, mucho protector solar. Bueno, ya viene la OB. Se viene la OB, se viene Palo Siris. Vamos a hablar de comunicación, también de ese decreto polémico del gobierno que buscará bloquear algunos sitios web, y ahí está la polémica sobre si no se atenta contra la libertad de expresión. Vamos a explicar eso dentro de un ratito en la entrevista que tenemos hoy en la OB. Bueno, así que los invitamos a quedarse, luego la letra chica, y nosotros nos reencontramos mañana a las 19. Que pasen bien, chau. Paciente con hipertensión pulmonar falleció al no poder acceder a cambio de medicamentos recomendado por sus médicos. Hoy era su audiencia de amparo. Inspectores de tránsito de Montevideo paran por 24 horas tras agresión de particular a un funcionario. Hoy definen en asamblea, se extiende la medida 24 horas más. Banco República abrió llamado para cubrir 15 puestos en el área de tecnologías de la información y auditoría con un sueldo de 165.000 pesos nominales. Aumentó la cantidad de personas que se dedican a la clasificación de residuos y cada día al menos 10 personas piden trabajo en la obra Padre Cacho en el barrio Marconi. Datos oficiales confirman recorte consistente de medicamentos en el área de prevención cardiovascular de usuarios y usuarias de ACE. Experto en seguridad considera que la lectura de datos del Ministerio del Interior es parcial y está mal aplicada. Nuevo informe jurídico del Instituto de Colonización asegura que el senador Guido Manini Ríos es colono. Más de 300.000 estudiantes, docentes y egresados participan de las elecciones universitarias para los consejos de las facultades. Informe sobre Qatar. La monarquía que en 4 días organiza la Copa del Mundo de Fútbol. Misil que impactó en Polonia y mató a 2 personas provenía del sistema de defensa aérea ucraniano.